versículo número 36, la versión Reina Valera dice así: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impío no me mueva. Ahí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Pueden sentarse todos, hermanos. No pude ver hace un momento si alguien nos visitaba por primera vez. No puse atención quizás. ¿Hay alguien que esté por primera vez? Levante su mano. Bienvenida, me alegro. Varias manos se levantan, bienvenidos. De este lado, ¿alguien más? Bueno, levanten todos sus manos, salúdenle, hermanos, nos alegramos de que estén con nosotros. Gloria a Dios, que no sea la última, sino la primera de muchas reuniones en las cuales compartamos juntos la bendición de Dios en este lugar. Hermanos, ya lo compartí por Facebook, por las redes sociales. El tema de este día habla, hermanos, de que la bondad de Dios, la misericordia de Dios sobrepasa la maldad humana. Ese es el tema de este día. La bondad de Dios sobrepasa la maldad humana. Bueno, la Biblia, hermanos, desarrolla, Pablo es uno de los que más desarrolla, por cierto, el tema del corazón humano, cómo es el ser humano. Yo lo he dicho muchas veces, el ser humano se gloría de su bondad, pero cuando viene Dios y desnuda el corazón humano, el ser humano se da cuenta que es todo mentira. Aquel que dice yo soy bueno, yo soy alguien que no mata ni una mosca, tan bueno que soy, cuando viene Dios y desnuda su corazón, se da cuenta de que todo lo que tiene solamente es apariencia, ya que dice la Biblia que aún con sus pensamientos el ser humano peca. Dice la Biblia, aquel que dice que no peca es mentiroso, dice la palabra de Dios. De tal forma que el ser humano es pecador, y el rey David lo decía en el libro de los Salmos también. Él dice, en pecado fue concebido. O sea, se apartaron los impíos desde su matriz, dice la palabra de Dios. El ser humano desde que nace, hermanos, viene en pecado, y aquel que no es alcanzado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, lo único que le queda es ir incrementando su pecado en su vida, de tal forma, hermano, de que si no hay un stop de parte de Dios al pecado del ser humano, el ser humano va perfeccionándose. Ahí tiene casos usted que han sobresalido. El caso de Hitler, por ejemplo, es muy famoso. Usted puede ver casos de famosos, hermanos, que han llegado a grados extremos de maldad, pero es porque no hubo un alto de parte de Dios en su misericordia, y esas personas fueron creciendo en su pecado, de tal forma que llega un momento en el cual el ser humano casi se convierte en animal, si no es por la gracia de Dios. Yo he predicado en otras ocasiones de que existe la gracia especial de Dios y la gracia común. Es la gracia común de Dios la que le permite tener en su corazón un concepto de Dios. Aunque el ser humano quizás no entienda bien quién es Dios, aunque el ser humano quizás no entienda bien la salvación, pero hay algo en su corazón que le dice, no matarás. Hay algo en su corazón que le dice, no robarás, no fornicarás. Y cuando lo va a hacer, aunque no vaya a una iglesia, hay algo en su corazón que le dice, estás haciendo mal, lo que has hecho es malo. Y hay, hermanos, en su corazón un compungirse, diré, hermanos, un dolor por lo que ha hecho. El problema es aquel, hermano, de que cierra sus oídos a lo bueno, dice la palabra de Dios. El que cierra sus oídos a lo bueno, esa persona va, hermanos, endureciéndose y endureciendo su corazón, de tal forma que hay un momento en el cual la voz que Dios ha puesto en su corazón ya no la escucha, y la maldad se va incrementando, hasta que llega un momento en el cual las mismas personas que no tienen a Dios lo desconocen y dicen, ¿cómo llegó a ser tan malo? Si yo lo conocí a esa persona y no era así cuando yo le conocí. ¿Cómo llegó a esa maldad? Muy simple, porque
ser humano, si no toma en cuenta a Dios, lo único que le queda es hundirse más y más en su situación. El salmo que he leído describe, hermanos, en los primeros 4 versículos lo que es la maldad del ser humano, y del verso 5 en adelante describe la grandeza de la misericordia de Dios. Pero cuando hablamos de la maldad humana, hermanos, hay que entender que el ser humano es tan malo, pero tan malo, que cuando comete un error, cuando peca, busca culpable siempre. Miren, es así de malo el ser humano. Dice el Proverbios capítulo 19, que mi hermano lo va a proyectar ahora, y el verso número 3, que el ser humano peca, trastorna sus caminos. El ser humano distorsiona su vida, y ¿sabe a quién culpa? A Dios. Así dice el Proverbios 19:3, que mi hermano lo va a proyectar. Amén. Dice la palabra de Dios que el ser humano trastorna sus caminos, pero mire, es tan malo, hermano, que a Dios le echa la culpa. Mire, yo conozco una cantidad de gente, lo he dicho muchas veces, que pasan por esta iglesia, que cuando caen en pecado o cuando hacen alguna maldad, ¿sabe qué es lo que hacen? Me voy de esa iglesia porque me están criticando, son unos pecadores, que gente más sin misericordia. Eso es lo que dice la Biblia. Ellos trastornan su camino, pero buscan culpable. Y dicen, no, yo mejor me voy de la iglesia. Sí, porque hay una cantidad de gente que comienzan a buscar y a buscar motivos. ¿Y qué es lo que hacen? Contra Dios se enojan. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra el Señor se irrita su corazón. En vez, hermanos, del ser humano reconocer que su propia cabeza le ha llevado a cometer pecado o a hundirse en su pecado, lo que el ser humano hace es simplemente decir, no, es que yo estoy así porque la gente es la culpable, ellos son los culpables. No, y al final, ¿para qué voy a la iglesia? Si una cantidad de hipócritas. Lo que no entienden es que cuando dice iglesia está diciendo Dios, porque la presencia de Dios está en este lugar. Dicen amén. Así dice la palabra de Dios, hermano. Donde 2 o 3 en mi nombre se reúnan, allí estaré yo, dice el Señor. Y dice el pecador, bueno, lo que voy a hacer es irme de la iglesia mejor, estoy mejor con los impíos. Pero justamente es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué el ser humano actúa así? Porque dice la Biblia que es su corazón el que le guía. El mayor problema del ser humano es que no se guía por la palabra de Dios. Si el ser humano se guiara por la palabra de Dios, se daría cuenta que su corazón es su peor enemigo. El corazón del ser humano continuamente le va alejando de Dios, continuamente se lo va enemistando contra Dios, y él cree que su corazón es bueno. Y el ser humano dice, es que yo siento que esto es bonito, ay, es que esto me gusta, es que yo siento que no me va a hacer daño. Pero si tan solo viera la Biblia, si tan solo fueras a la palabra de Dios, te darías cuenta que el camino que has tomado es insensato, como dice el Proverbio, es insensato, y al final buscarás culpables. Vean lo que dice Jeremías 17:9, hermanos. Jeremías 17:9 lo vamos a leer, y la hermana lo va a proyectar también acá. Dice la palabra de Dios, yo ya lo tengo acá. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hermano, hermana, bueno, generalmente decimos que son las mujeres las que se dejan llevar por los sentimientos. Son las mujeres las sentimentalistas. Pero ¿cuántos hombres no habremos también así, hermano? Que nos dejamos llevar por el corazón. Pero ¿sabes algo? Ese corazón que tú tienes, dice la Biblia, que es engañoso. Te engaña. El propósito del corazón es simplemente alejarte de Dios. Todo aquello que tú amabas, aquello que tú decías, qué preciosa es tu presencia, Dios. Señor, como dice tu palabra, no me permitas que me aleje de tu presencia. Tu corazón lleva todo lo contrario. El corazón lo que quiere es alejarte de Dios. El corazón lo que quiere es que tú creas que has encontrado algo más grande que Dios. Pero no hay nada más grande que Dios, mi hermano. No hay nada más grande, más maravilloso, más precioso que nuestro Dios. No hay nada que tu corazón te pueda ofrecer que sea mejor que Dios. Y mira lo que dice Jeremías. Dice este verso querido, el verso 9. Engañoso el corazón, más que todas las cosas. Oiga, y perverso. El corazón es engañoso y perverso. ¿Qué decimos de una persona perversa? Una persona perversa es aquel que engañando para pervertir. La idea del corazón es no solamente engañarte, sino volverte uno pervertido delante de Dios. ¿Cuántos se dejan llevar por el corazón? No dígame. Si tú te estás dejando llevar por tu corazón, ¿sabes qué es lo que quiere tu corazón? Quiere pervertirte. Pervertido es aquel, hermano, que está lejos de Dios y está haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere que haga.
Al final está pervirtiendo tu vida. Eso dice acá, es engañoso y pervertido. Eso es el corazón. Sí, hermano, yo sé que usted dirá, bueno, ¿y entonces cómo me voy a enamorar? Entonces nunca me voy a casar si no le hago caso a mi corazón. Yo te digo, hazle caso a la palabra de Dios. Hazle caso a la palabra de Dios y no vas a sufrir. Hazle caso a la palabra de Dios y te va a ir bien. Quizás, voy a decir, quizás las hermanas son las que más sepan de este tema. Quizás aquellas que vinieron a Cristo Jesús ya con una edad de 30 años saben muy bien cómo el corazón, cuántas veces te causó daño. Acuérdate cuántas veces abriste tu corazón creyéndole a tu corazón de que hoy sí, este es el hombre ideal. Hoy sí encontré al hombre de mi vida. Este es perfecto. Y terminaste llorando. San Juan presenta el caso de una mujer tristemente que no solamente está en la Biblia, sino que está en la vida diaria. Y ese es el caso de la mujer samaritana, al cual el Señor Jesús le dijo, trae a tu esposo. Ella dijo, no, yo estoy solterita, yo estoy solterita, Señor, le dijo. Sí, le dice. ¿Y los maridos que has tenido? 5 has tenido, y el 6º ni siquiera es tuyo. Ese es el corazón que llevamos dentro, hermanos. Ese es el corazón que tenemos en nuestro pecho. Mire, si nosotros le hiciéramos caso a nuestro corazón, hermano y hermana, sería un desfile de mujeres y de hombres por nuestra vida. Porque eso es el corazón. El corazón quiere pervertirnos. Él lo que quiere es que tú disfrutes. El corazón te dice, aprovecha, está joven. Mira a los demás, mira a tus amigos, cómo se divierten. ¿Por qué estás desperdiciando tu vida? Eso te dice el corazón. Pero ¿sabes por qué te lo dice? Porque es un pervertido. El corazón es un pervertido y quiere verte a ti pervertido en tu vida. Pero la palabra de Dios nos enseña eso. Veamos qué más hay en la palabra de Dios. El verso número 1 del Salmo 36 que he leído, mire lo que dice, hermanos. Comencemos por ahí. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El ser humano es perverso, hermano. ¿Sabe por qué? Lo que acabo de decir. Porque él se deja guiar por el corazón. Mire, dice acá, la iniquidad del impío le dice al corazón que no hay temor delante de sus ojos. Llega un momento en el cual el ser humano hasta oye la vocecita, hermano. Hasta oye una vocecita que le dice, mira, esa hermana es nueva en la iglesia, todavía no tiene novio, aprovechala. Viene a buscar de Dios y termina buscando carne. ¿Por qué? Porque la iniquidad humana le dice al corazón, le habla al corazón. ¿Sabía usted que el pecado puede hablar, hermano? ¿Sabía usted eso? Fíjate que en el jardín del Edén dice la Biblia que había una manzana. Voy a decir manzana aunque la Biblia no lo dice, amén. Había un fruto en un árbol y viene la iniquidad en el animal que no podía hablar, que era la serpiente, y comienza a hablar. Y le dice, mírala, qué deliciosa se ve. ¿Y quién te dice que es pecado? ¿Sabían ustedes que la iniquidad tiene esas características? Habla. Puede ser, hermano, de que no hayas escuchado la voz en tu corazón, pero quizás tienes algún amigo o amiga que te dice que tiene de malo. Con que faltes una vez a la iglesia a comirte conmigo, ¿cuál es el pecado? ¿Dónde está el problema? Porque la iniquidad habla al corazón, hermano. Pero hay de aquel ingenuo o ingenua que sus oídos están abiertos al pecado y está atento o atenta a escuchar esa voz del pecado. Porque sabe, dice la palabra del libro de los Proverbios, que el ingenuo va, dice, como el buey va al matadero. Está en la ventana viendo y ve pasar la chica y él dice, ven, que he arreglado mi cama, mi marido no está. Así dice la palabra. Y he puesto rosas sobre la cama. Ven, le dice. Y dice el ingenuo va como oveja al matadero. Ese es el camino, dice la palabra de Dios. Y acá dice que le habla. Le habla. Oye, el pecado te va a hablar, hermano. El pecado te va a hablar seguramente. Mire, ahora con la tecnología, hermano. Con la tecnología no solo te habla, hasta te ve. Hasta la cámara te pone el pecado. Mírame qué bella, qué bello soy, te dice el pecado. Y el ingenuo presta atención a todo eso. Pero sigo leyendo, dice el verso número 2. En Jehová, perdón, se me movió la página. Amén, ahora sí. Y dice el verso 2, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. La Biblia Jerusalén, hermanos, dice lo siguiente. Dice que una versión bastante antigua. Dice, el pecado es un oráculo en el corazón del impío. El verso 2 así dice en la Biblia Jerusalén. El pecado es un oráculo en
en el corazón del impío. ¿Qué es un oráculo, hermano? ¿Quién sabe? ¿Una bitácora? ¿Una puerta? ¿Quién dice algo más? ¿Manda? Oráculo. ¿Sabe usted que habla de adivinación? ¿Sí? Habla de adivinación. O sea, es como decir, esto es lo que me va a suceder. Amén. El oráculo es ver qué es lo que va, o sea, tratar de adivinar el futuro. Y el pecado le dice, mira, te voy a decir lo que te va a suceder. Entonces, el pecado es un oráculo en el corazón del impío. Y el pecado le dice, mira, te voy a decir lo que va a pasar. Igual que Satanás en el jardín del Edén. Dios te ha dicho eso, pero es mentira. Dios sabe que si comes de ese fruto, vas a ser igual que Dios. Ese es el oráculo del pecado. El pecado te dice en tu corazón, mira, ¿y cuál es el problema? Te voy a decir qué es lo que te va a pasar. Te vas a hacer famoso. Entonces sí vas a estar potenciando tu calidad de persona. Entonces no te vas a estar marginando como los evangélicos, esa gente aburrida. Tú eres joven, aprovecha. El pecado te trata de decir tu futuro, pero oye, no te dice lo malo, te dice lo bueno nada más. Te dice lo que es agradable, pero no te dice las consecuencias. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. El pecado nunca te va a decir, mira, si tú te vas a esa discoteca, hay peligro de que ahí se dé un desenlace, haya violencia, salgan cuchillas a relucir. Si tú vas a la discoteca, lo más seguro es de que vas a terminar borracho, y lo más seguro es que si eres mujer te pueden violar, o si eres hombre puede que te veas envuelto en un problema y termines en la cárcel. El pecado nunca te va a decir eso. El pecado te va a decir, ve y disfruta, porque ahí vas a encontrar la mujer o el hombre de tu vida. Eso te va a decir el pecado. El pecado es un oráculo para el impío en su corazón, dice la palabra de Dios, pero para el creyente no es así. Vea Mateo capítulo 15 y verso 19, hermano. Mateo 15, 19, y lo voy a buscar también yo acá. Dice, la hermana lo va a proyectar siempre, hermano, para que lo leamos. Gloria a Dios. Voy a editar, hermano, que me apague ese ventilador. Está afectando la lectura, hermano. O lo gira hacia los hermanos, por favor. Hacia los hermanos. Amén, ahora sí. 15, 19 dice la palabra de Dios. Porque del corazón salen los malos pensamientos, oiga, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ese oráculo que te habla, o esa voz que te habla del corazón, el objetivo que tiene es esto. ¿Se acuerdan que leíamos que dice la palabra en Jeremías que el corazón es perverso, lo que quiere es pervertir? ¿Qué es perversión? Bueno, aquí dice claramente, hermano, que del corazón sale claramente los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemia. Todo eso es lo que nos quiere hablar al corazón. Bueno, pero ahora me detengo y pregunto, ¿somos buenos, hermano? ¿Será que somos buenos? Bueno, comience a ver esa lista y pregúntese, ¿alguna de esas cosas usted las ha hecho en algún momento? Porque dice falso testimonio, o sea, haber mentido. ¿Habrá alguien mentido acá, hermano? ¿Será que alguien nunca ha mentido acá? Falso testimonio es mentir. Amén. Blasfemia. ¿Alguna vez el nombre de Dios lo ha tomado en vano? Dirán no, quizás dirán no, hermano, ¿cómo va a creer? Pero cuando usted dice, si Dios lo permite, llego a la iglesia, está tomado en vano el nombre de Dios. Sí, porque hay gente que es muy olímpica, hermano. Mire, hermana, le espero en la iglesia, hermano, le espero en la iglesia. Primero Dios, hermano. Si usted no cumple, usted está blasfemando el nombre de Dios. Pero ¿sabe por qué hablamos así? Porque en nuestro corazón está el pecado. Nuestro corazón es perverso, es pecaminoso. Vuelva al Salmo 36 otra vez, continuemos leyéndolo, hermano, para avanzar. Dice el verso número 3, bueno, el verso 2 aún: se lisonjea en sus propios ojos de que su maldad no será hallada y aborrecida. Mire, hermano, esto es lo tremendo. El corazón humano es tan malo que hasta se envanece de su pecado. Es lo que nos está diciendo acá. Él presume, prácticamente presume, y dice, mi pecado no lo van a descubrir. Mire, hermano, yo he conocido personas en la iglesia que se le dice, mire, hermana, hermano, fíjese que me han comentado esto de usted. ¿Qué? ¿Cómo va a creer, hermano? Y así dicen, ¿cómo va a creer? Es que qué barbaridad. Yo me voy de esta iglesia, la gente como me
chisme. ¿Y sabe qué? Por lo menos hay un caso que ya se casó por ahí, la persona a la cual se le dijo, se le ha visto con tal persona por ahí, y dijo, no, chismosos, chismosas, y terminó casándose con la persona de la cual dijo que era mentira lo que se estaba diciendo. Porque el ser humano es así, él presume de que no se le va a descubrir y aún se enfada si se le dice algo que todo el mundo sabe. Y que esto es lo tremendo, hermano, del pecado, que el pecador cree que está engañando a todo el mundo, pero lo que no sabe es que todo el mundo ya conoce su pecado. ¿Sabían ustedes eso? El pecador vive feliz, nadie va a descubrir el pecado, pero ya todo le tienen tachado. Ahora no, ya sé quién es, pero no le digo las cosas porque se enfada. Si le digo esto, él se va a enfadar, así que viva con su vida. Así es el corazón humano. El corazón humano, hermano, nos hace aún sentirnos grandes con algo que debería avergonzarnos, hermano. El pecado debería avergonzarnos, pero presumimos del pecado. Sigamos leyendo, hermano, verso 3, ahora sí. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Pero mira lo que dice la segunda parte. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. ¿Qué le parece? O sea, se lo voy a decir con palabras más diplomáticas. Ha dejado de ser sabio. Amén. Mire, aquel que vive en pecado continuamente deja de ser sabio. Aquí se deja de ser cuerdo, deja de ser sabio. Y aparte de eso, dice acá, y deja de hacer lo bueno, comienza a hacer lo malo. Pero ¿por qué motivo el ser humano llega a eso, hermano? Muy simple, dice el verso número 9, en la parte última del verso 9, en tu luz vemos la luz. ¿Sabía usted que el pecado en la Biblia se compara con la oscuridad? Sí, porque dice el borracho de noche se emborracha, el ladrón en la oscuridad es que roba. Así que el pecado generalmente se hace a escondidas. ¿O ha visto usted a alguna persona fornicando, hermanos, a la luz del día en una parada de buses, solo que estén borrachos? Pero en general saben que eso no es correcto y buscan las habitaciones más escondidas. Amén. Donde nadie me ve, ahí lo hacen. Y dice, hermanos, entonces la oscuridad es la que nos cubre. Como aquí nadie ve, se le olvida que el ojo de Dios está en todas partes. Dice, en tu luz vemos la luz. Pero el pecador, hermanos, llega a ser tan tonto, dice acá, en palabras muy autóctonas de los latinos, llega a ser tan tonto que cree que nadie le ve y busca la oscuridad. Pero en tu luz vemos la luz, dice San Juan, hermanos, en capítulo 3 y el verso número 19, en primer lugar que Cristo es la luz, eso usted ya lo sabe. San Juan capítulo 3 y verso número 19, cuando lo tenga dice amén. Yo ya lo encontré, hermanos. San Juan 3:19. Dice acá la palabra de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Miren, hermano, ¿cuántos de ustedes son luz? ¿Cuántos de ustedes son luz? ¿Cuánta luz hay acá, hermanos? Imaginen cuánta luz hay acá. Pero ¿qué pasa con aquel que ama la oscuridad? El que ama la oscuridad va a tratar de alejarse de acá, se lo garantizo. O sea, vean los rostros que están acá. Si alguien de aquí a 6 meses no está acá, es porque no ama la luz. La luz quiere iluminar, al igual que los demás. Pero aquel que ama la oscuridad se aleja de la luz. Él no quiere. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Él trata de esconderse. La idea es que no me vean. Y la mejor forma es no relacionándome con aquellos que tienen luz, porque el que tiene luz al final va a desnudar mi pecado. Y yo no quiero que vean mi pecado. Lo que hace es esconderse. Por eso dice la Biblia que deja de ser cuerdo. Su cabeza lo que hace es alejarle de la luz, alejarle de lo bueno. Vuelva al Salmo 36, hermanos. Dice la palabra de Dios: las palabras de su boca son iniquidad y habla fraude. Ha dejado de ser cuerdo y deja de hacer el bien. Miren, hermano, el pecado tiene una característica que domina al ser humano. Dice la Biblia que el que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Sabía usted que aquel que ha comenzado a pecar llega un momento en el cual no puede controlar sus actos? ¿Sí? Pregúntele a aquellos que practican la pornografía o la masturbación. Pregúntele si son capaces de controlar sus hechos.
Su cerebro le tiene dominado. Y esa persona vive obsesionada con esas áreas y anda buscando en todo momento poder satisfacer esas áreas, de tal forma que su cerebro le domina, el pecado le domina y ya no puede, dice acá el verso 3, no puede hacer lo bueno. No es que no quiera, porque el ser humano sabe lo que es bueno, sabe, hermano, de qué es lo que le agrada a Dios. Hay jóvenes entre nosotros que saben lo que Dios quiere de su vida, pero su pecado le ha dominado y de tal forma están dominados que ya no pueden hacer lo bueno. Quieren y dicen: Señor, yo te propongo, Señor, yo me voy a esforzar, yo te lo prometo, Señor, que voy a dejar ese pecado, y lo intentan y no pueden porque son esclavos de su pecado. Eso es lo terrible, hermano. Y la maldad es tan grande que nos domina, hermano, nos domina, y una cantidad de esclavos que hay del pecado. Verso 4, sigo leyendo. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Mire, aún en su cama, dice la Biblia, está pensando pecados. ¿Cuántos de ustedes sabían que el diablo no duerme? Sí, porque uno dice: gracias a Dios que ha terminado este día, qué malo ha sido este día, pero Señor, gracias porque voy a acostar. Y sabe que se queda en su cama y se le fue el sueño, ¿no? Y en su cama el diablo, como él no descansa, sigue trabajando, sigue en su corazón. ¿Y por qué no le escribís a tal persona en su cama? Ahora, ¿por qué no aprovechas para saludarlo? ¿Y por qué no le mandas una foto? Y es noche, hermano. ¿Pero saben por qué? Porque el diablo no duerme. Hermanos, he querido con esto solamente hacerle una pequeña descripción de cómo es el pecado, cómo es la maldad humana, hasta dónde llega la maldad humana. Pero hay mucho que decir. ¿Sabe qué tan grande es la maldad humana? Es tan grande que la maldad ha llegado hasta dentro de las iglesias, hermano. Nosotros creemos que las iglesias son lugares santos, pero ¿sabe usted que hasta dentro de la iglesia ha llegado el pecado? A mí me comentaron de una persona que dejó de ir a una iglesia, cuando dejó de ir a la iglesia allí, porque le robaron la Biblia en la iglesia. Bueno, amaba mucho la Biblia, lógicamente. Pero, hermanos, ¿usted sabía que vienen a veces ladrones a la iglesia? No me preocupe, hoy no ha venido ninguno, no me preocupe. ¿Usted sabía, hermanos, que a veces vienen adúlteros a la iglesia? ¿Qué le parece eso? ¿Sabía que vienen fornicarios a la iglesia, hermano? Y no me extrañaría que algún asesino llegue a la iglesia también. No se extrañen, no vea a nadie, hermano. No estoy viendo a nadie, pero no se extrañen porque hayan asesinos en la iglesia. Dice la Biblia: aquel que, hermanos, le dijo necio a alguien, ya lo ha matado. Hasta asesinos hay en la iglesia. ¿Qué le parece? O sea, la maldad es tan grande que el ser humano en su maldad no respeta ni la presencia de Dios. ¿Se acuerda del rey David, hermano? Dice la Biblia que después de haber pecado con la mujer que pecó, después de haber matado al esposo de ella, vino el profeta de Dios y le contó una historia. Y le dice: había un hombre rico que tenía todo su ganado, muchos animales, y llegó una visita muy importante. Pero este hombre rico tenía otro vecino que era muy pobre, y el hombre pobre tenía solamente un becerrito para él, y lo cuidaba, lo mimaba, hasta dormía en su propia cama, lo amaba mucho. Pero el rico, cuando vino a esta visita, no quiso matar de su ganado, sino que tomó el de su vecino pobre y lo mató y lo sirvió. ¿Qué se hará con ese hombre? Mire, hermano, David, que era el hombre, aquel el dulce cantor de Israel, dice la Biblia que mintió delante del profeta de Dios y le dice: al tal hay que hacerlo pagar 4 veces más su pecado. Mire, usted conoce a alguien, hermano, que estando en pecado esté acusando a otro pecador. Yo conozco cantidad, hermano. Yo conozco cantidad de gente que dice: uy, qué barbaridad, cuántos pecadores hay en la iglesia, qué terrible lo que ha hecho la hermana, lo que ha hecho el hermano. Pero no analizan su propia vida, porque es así el ser humano. Dentro de la iglesia hay hipócritas, le cuento. Dentro de la iglesia, dice el Señor Jesús, mejor dicho, dijo: fariseos hipócritas. ¿Y quiénes eran los fariseos, hermanos? Si los fariseos eran los que, hermanos, cuidaban de la ley del Señor, y ellos eran los hipócritas. Usted va a encontrar que hay líderes de célula que son unos hipócritas, predican la palabra de Dios el día sábado, pero dice la misma Biblia: predícate primero a ti.
la palabra de Dios y luego de que tú has analizado que esa palabra es tuya, ve y predícala. Ese es el orden, hermano. Pero el ser humano está presto para señalar. El ser humano aún dentro de la iglesia está dispuesto a señalar y dice: es que yo voy a la iglesia, pero tal persona no vino, seguramente está en pecado. No, primero mírate tú. Pero ahora vamos a la segunda parte, hermano, a partir del verso número 5. Dice la palabra de Dios, y ahora habla de nuestro Dios. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Aquí hablamos de las características de Dios. Mire, hermano, entre Dios y el pecado humano hay un abismo, hermano. Un abismo gigante, grandísimo. Porque dice, hermanos, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. ¿Hay alguien que ha llegado hasta los cielos, hermano? ¿Hay algún ser humano que usted sepa que ha llegado hasta los cielos? ¿Qué opinan ustedes? Si no dice hasta el cielo, no dice hasta el cielo, dice hasta los cielos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia habla de un tercer cielo. Amén. Primero, segundo y tercer cielo. El ser humano ha sido capaz de llegar hasta el segundo cielo nada más. Ni a Marte ha logrado llegar, pues. Y dice: tu gloria, tu misericordia, mejor dicho, llega hasta el final, hasta el tercer cielo. ¿Qué altura será esa, hermano? Si miren, el ojo humano, a través de la tecnología que tienen, han logrado llegar a años luz. Y según ellos, no conocemos ni un grano de arena de lo que es toda la creación, en lo que es el universo y más allá. Si usted presta atención en YouTube a los vídeos, verá que la tierra es insignificante. El sol, que es gigante, es insignificante. Hermano, Saturno es insignificante. Y a la par de toda la creación. Y dice: tu misericordia llega mucho más allá. Mira, hermano, el ser humano es malo. El ser humano, cuando hace algo, generalmente busca su propio beneficio. El ser humano, aún algunos hasta cuando se casan, andan buscando a alguien que satisfaga sus necesidades. Eso es egoísmo. Pero Dios no es así. Dios, al contrario, dice San Juan capítulo 3 y verso número 16, que usted conoce de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero pensando en el pecado humano, pensemos en el pecado humano. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. San Juan 3:16, ¿lo va a prestar mi hermana? Vamos a ver. Aleluya. Lo voy a buscar acá. Ya lo tengo, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan, mire, cuando dice de tal, es una palabra superlativa, es un grado superlativo. Y dice: es tan grande el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Mire, hermano, Dios no crea usted que no sabía que nosotros éramos así. Dios conoce tus pensamientos. Si mire, si hay gente que ha venido a la iglesia obligada este día, nadie me ha contado nada, pero hay gente que viene obligada este día a la iglesia. Pero aún Dios conoce tu pensamiento y Él sabe que estás obligado acá. Pero quiero decirte que a pesar de eso, de tal manera te ama Dios, que aún así Él murió por ti. Aún así Cristo murió por ti. Él te ama tanto que Él, conociendo tu pensamiento, Él te ama aún así. Qué tremendo es el amor de Dios, hermano. Dicen amén. Verso 5 del capítulo 36 de Salmo dice: en primer lugar, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Mire, la fidelidad de Dios. Usted sabe lo que es la fidelidad, ¿verdad? Fiel es alguien, lo he dicho siempre, que está siempre a nuestro lado. Fiel es el que está siempre a nuestro lado, pero no solamente físicamente, hermanos, sino que está en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y Dios está a nuestro lado siempre, hermano. Dice la palabra: si tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Aunque tu padre, tu madre, tus amigos, el pastor, el líder, la supervisora, el anciano, quien sea, te deje, con todo el Señor estará a tu lado. Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo, dice la palabra, hasta siempre. Esa es la fidelidad de Dios. El pecado es todo lo contrario, hermano. Mire, el pecado es así. La mujer samaritana probó el primer hombre
Y el pecado le dijo, voy a estar contigo siempre. En cuanto se acostó con ella, no me gustas, te has puesto gorda. No, es que tú ya no eres como te conocí. Vete, voy a buscar una más joven. Así es el pecado. El pecado ama mientras saca provecho. En cuanto ha terminado de sacar provecho, deja de amar. Pero Dios es fiel, hermano. Dios es fiel en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, quiero decirle de que la iglesia no es un lugar lleno de santos. No, Dios no nos ama porque aquí están todos los santos. Dios no nos está amando porque sepa o porque Él sabe, que los que están aquí son los mejores seres humanos que hay en Sevilla. No, al contrario, Dios sabe que los que estamos acá somos llenos de defectos, hermano. Dios sabe que los que estamos acá somos indisciplinados. Dios sabe que somos mal pensados. Dios sabe que somos hasta mal hablados algunos. Pero con todo y eso, Dios te ama. Su misericordia es tan grande que te ama a pesar de eso. Ese es mi Dios, no sé si es el tuyo. Ese es mi Dios. Y sigo leyendo más, verso 6. Primero hablamos de misericordia, luego de fidelidad. Y dice el verso 6, tu justicia es como los montes de Sión. Tu justicia es como los montes de Sión. El Señor llevó a Moisés al monte Horeb y desde ahí le enseñó las tierras de Canaán, dice la palabra de Dios. Imagina la altura de ese monte, hermano. Moisés no pudo pasar a la tierra de Canaán, pero el Señor lo llevó allá. Se dice que el monte Sinaí. Y dice, como los montes de Jerusalén, así es, dice la palabra de Dios. Déjame leer, hermano. Amén. Tu justicia. Dios es justo, hermano. ¿Sabe? El pecado no es justo. El pecado no es justo porque el pecado hace lo siguiente: ama a los que me aman. ¿Sabe usted? El pecado es así. El pecado enseña a amar al que te ama. O sea, dice, mire, hay una persona que dice, yo como bueno soy bueno. Así dicen algunos. Yo con mis amigos soy amigo. Eso es el pecado justamente. El pecado es injusto porque el pecado simplemente le da a aquel que me da. Pero Dios en su justicia da por igual a todos. Eso es justicia, hermano. Dios por igual da a todos porque Dios es justo. El ser humano es injusto por regla. Sigo leyendo, dice, tu juicio es abismo grande. Lo que decía hace un momento, hermano, un abismo entre el pecado y Dios. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Miren cuán grande es el amor de Dios, que hasta cuida de los animales, hermanos. Busque en internet y va a ver la maldad del ser humano contra los animales, hermano. Bueno, no busque en internet, váyase a la fiesta del pueblo en algunos casos, y va a ver la maldad del ser humano contra los animales en algunos casos. Cuando es cultura, yo sé que es cultura. Pero dice acá que Dios, aún de los animales, Él tiene misericordia y los conserva hasta ellos, hermano. Así es Dios. Mire, hermano, nosotros valoramos la vida, amén. Nosotros valoramos la vida, pero muchas veces valoramos la vida humana. Pero Dios valora la vida humana, pero valora hasta la de los animales. Mire cómo el amor de Dios llega más allá de donde llega el ser humano. El ser humano puede ver un bebé que está deshidratándose y lo toma, lo cuida. Ahora ve un perrito por la calle muriéndose de hambre, mejor le da una patada. Pero Dios conserva la vida aún de los animales, dice la palabra de Dios. Ese Dios. Sigo leyendo, hermano, la palabra de Dios. Y dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Dios además es protector, hermano. ¿Sabía usted que Dios es protector? Amén. Dice el Salmo 91, que usted bien lo conoce. Ahí habla de las alas de Dios. Amén. Bajo sus alas nosotros estaremos seguros. Él es protector además. Sigo leyendo para avanzar. Verso número 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Es interesante, hermanos. Porque dice en tu luz. Y dice contigo está el manantial de la vida. Dice la palabra de Dios que, hermanos, en el principio Dios creó todo, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que Cristo ya estaba ahí? ¿Sabe usted que Cristo estaba ahí? Dice San Juan, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y aquí dice, contigo está el manantial de la vida. Y Jesús dijo cuando se presentó al mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo es el manantial de la vida. Miren, Dios mismo ofrece protección, Dios ofrece su misericordia, Dios ofrece justicia, Dios ofrece fidelidad. Pero lo más grande que Dios te puede ofrecer, que el pecado y la maldad no te va a ofrecer, es a Cristo.
Es lo más grande. Es lo más grande que Dios ha podido ofrecer. Él, hermanos, al Israel en el desierto lo protegía. Él a Israel en el desierto le daba agua, le daba comida. En el desierto Dios le guardó de sus enemigos. Pero cuando Dios vio que ya había dado todo eso, dijo: ¿qué más tengo para dar? ¿Qué es lo más grande que tengo? Y envió a su Hijo a morir por nosotros. Eso es amor, hermano. Por eso le digo, entre Dios y la maldad hay un abismo grandísimo. Porque el pecado nunca, nunca va a ofrecer algo valioso por el ser humano. La maldad nunca va a ofrecer algo valioso, y si lo ofrece es a cambio de algo. Pero Dios envió a su Hijo unigénito a morir por aquellos que no lo merecían, dice la palabra de Dios. Y sigo leyendo para avanzar, hermano. Dice el verso número 10: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Mire, hermano, ahora que hemos analizado lo que es la maldad humana y lo que es la misericordia de Dios, dice el salmista: Señor, ahora que sé cómo es el pecado, ahora que sé cómo es el corazón humano, solamente hay una oración en mi boca: extiende tu misericordia. Hermano, cuando usted piensa en el pecado, aun cuando se mira a sí mismo, cómo nos cuesta buscar de Dios, ¿no le parece que esta oración es la más maravillosa que sale? ¿No le parece que cada uno que estamos aquí deberíamos decirle: Señor, extiende tu misericordia? ¿Por qué? Porque me veo a mí mismo, Señor, y veo que yo soy mentiroso. Es que me veo a mí mismo, Señor, y veo que muchas veces no he sido fiel contigo. Me veo a mí mismo, mi Dios, y veo que mis pensamientos son fornicarios, soy adúltero. Me veo a mí mismo, oh Dios, y veo que no hay verdadero amor en mi corazón. Lo único que puedo decir: extiende, extiende, oh Dios, tu misericordia. El salmista, hermanos, termina casi el salmo con eso: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos. Y dice el verso 11: no venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Miren, entre el verso 10 y 11 están los dos. Está el clamor a Dios y está el temor hacia el impío. Porque él dice: Señor, que el pie del soberbio no venga contra mí y la mano de los impíos no me mueva. Mire, hermano, si un día se enoja el ser humano contigo, un ser humano enojado, pero de verdad enfadado, es capaz de matar, hermanos. ¿Usted lo sabía? Sí, una persona que se enfada, pero le hablo de que se enfada hasta lo más profundo, esa persona no piensa ni razona, porque dice la Biblia, lo que hemos leído, que se vuelve terco, se vuelve necio. Y una persona enfadada agarra un cuchillo y mata a otro. Pero si tú buscas a Dios, Dios se puede enfadar, pero dice la Biblia: su ira no dura para siempre. Su ira no dura para siempre. Por eso, si te trata de elegir entre la maldad y la misericordia, yo elijo la misericordia. Yo elijo la misericordia porque Dios sé que se va a apiadar de mi vida. Yo sé que yo le voy a fallar a Dios, soy consciente de eso. Soy consciente, hermano, de que no soy perfecto. Pero si se trata de elegir, elijo la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia no va a destrozar al ser humano. Nunca lo va a destrozar. Dios, hermano, puede quizás tocar al ser humano y el ser humano comenzar a padecer, pero Dios ya cuando lo ve, hermano, Dios aún se arrepiente del daño y Dios tiene misericordia del ser humano. Ese es mi Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios, hermanos? Y por nuestro pecado hemos llevado las consecuencias. Y cuando estamos hundidos y desesperados, decimos: Señor, perdóname porque te fallé. ¿Y sabe qué? Dios nos perdona. Pero si le fallas a un amigo o a una amiga y le dices: perdóname, no le va a decir a esa persona. Yo tengo conocidos, personas cercanas, que llevan años aborreciéndome, y no porque no se les haya pedido perdón, no porque no se les haya buscado, simplemente porque el corazón humano es malo. Y un ser humano puede irse a la tumba odiando. El ser humano puede retener su odio hasta la muerte, pero Dios no es así. Dios es misericordioso y Él, su ira no dura para siempre. Él perdona. Así que si tú vas a buscar algo, busca la misericordia de Dios. Y dice el verso número 12: allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Quiero decirte, hermano, de que hay galardón tanto en el pecado, la maldad, como en Dios. En Dios
el galardón y la misericordia de Dios es salvación y vida eterna. En Dios el galardón es que Dios te ha prometido cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra de Dios. Pero el pecado también te ofrece un galardón. Y dice la palabra de Dios, ahí cayeron los hacedores de iniquidad y fueron derribados. O sea, si tú en tu pecado, como dice los versos que hemos leído, te envaneces y dices, aquí donde me ve yo soy un playboy, aquí donde me ve, hermano, yo soy una chica que arrasa, donde yo llego todos me siguen, es que soy tan guapa. Ahora tú estás en altura, pero el pecado te va a derribar tarde o temprano. Tarde o temprano, de lo que tú presumes será tu vergüenza. Tarde o temprano el pecado, la maldad te va a derribar por tierra y vas a caer hundido. Pero en el caso contrario, si tú te allegas a Dios, la misericordia de Dios te va a levantar. Y mira, cuando Dios levanta, dice la Biblia, que al que Dios levanta, ¿quién lo derriba? ¿Quién? Porque dice la palabra de Dios, el que está en mis manos, ¿quién me lo arrebata? ¿Dónde quieres estar entonces este día? Mi pregunta, ¿dónde? Yo te invito a que te llegues a la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios nunca paga mal, nunca. Al contrario, la misericordia de Dios tiene grandes galardones a los que se llegan a Él. Vamos a hacer una oración. Quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento y vamos a orar al Señor en esta hora. Y en esta oración quiero que, al igual como dice el verso número 10, le digas: Señor, tu misericordia, alcánzame en tu misericordia. Porque si somos honestos, si tú eres sincero con Dios, si eres sincera con Dios, la maldad está en ti y en mí. Seamos honestos, la maldad está en nuestro corazón. Y la palabra de Dios es clara: el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado. Ahora lo que le tienes que decir: Señor, ten misericordia de mí y líbrame de mi pecado. Así lo dijo el salmista: líbrame de mi pecado, Señor, porque mi pecado tarde o temprano me va a destruir, y antes que me destruya pido misericordia. Dígale: Señor, ten misericordia de mi vida, ten misericordia y líbrame de mi pecado. Si entre nosotros hay alguien que nunca ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, yo quiero invitarle a que levante su mano, porque Cristo para eso vino al mundo justamente. Dice Biblia que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Cristo vino para eso. Él vino para mostrarte su amor, su misericordia. Si tú nunca le has dado tu corazón a Cristo Jesús, levanta tu mano y voy a orar por ti y dile: Señor, Señor, yo quiero tu misericordia para mi vida. Habrá alguien que lo quiera hacer, que sabe que la palabra de Dios ha llegado a su vida y que entiende que si se llega a Dios, Dios tiene los brazos abiertos. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia es clara. Al igual que el hijo pródigo llegó delante del padre, el hijo tenía los brazos, el padre tenía los brazos abiertos esperando al hijo. Acepta a Cristo Jesús como tu Salvador este día. Aprovecha que la misericordia de Dios es grande, más grande que la maldad y que el pecado. Tú puedes decir: mi pecado es grande, mi pecado es grandísimo, pero quiero decirte que la misericordia de Dios es mucho más grande. La misericordia de Dios es mucho más grande que el pecado que tú hayas cometido. Oh hermano o hermana, que te quieres reconciliar con el Señor este día, levanta tu mano. Que tú sabes de que te alejaste del Señor. ¿Por qué? Porque le hiciste caso al corazón, y al hacerle caso al corazón te hundiste en tu pecado. Yo te invito a que te reconcilies con el Señor. Si alguien este día quiere reconciliarse con el Señor, levante su mano. Yo quiero orar por ti y que le dice: Señor, perdóname por mi pecado. Perdóname, Señor, porque en lugar de hacerle caso a tu palabra, le hice caso a mi corazón, que es perverso, y al hacerle caso a mi corazón me alejé de